Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a esta jornada. Yo voy a hablar, como bien lo dijo el doctor, del abordaje del abuso sexual infantil en el proceso penal. Teniendo en cuenta la complejidad probatoria, el carácter interdisciplinario que requiere el abordaje de esta temática y en particular la gravedad de este tipo de delitos, a fin de maximizar la eficacia en la investigación de estos hechos, se requiere de un procedimiento específico y adecuado para facilitar la exteriorización de la denuncia y también para optimizar la recolección de oportunidades de la recolección de las pruebas. Esto abarca diversidad de aspectos, desde la recepción de la denuncia por parte de la policía o por parte del personal de la Fiscalía, incluso por los órganos de protección, pasando por el informe médico y por el rol de psicólogo, tanto en la entrevista previa como en la estructura de esa entrevista y de las pericias psicológicas, entre otros. Para esto es necesario, idealmente, acondicionar una unidad fiscal que deberá contar físicamente con una cámara Gesell y con peritos para, de esa manera, garantizar la protección de la víctima, la debida escucha de los menores y procurar también una cercanía de estos damnificados con los recursos periciales y evitar también mayores trastornos a los mismos. Así, todas las denuncias de delitos contra la integridad sexual cuyas denunciantes se presentan ante la autoridad policial deben ser recepcionadas en la Comisaría de la Mujer y de la Familia, a quienes periódicamente deberá recordársele la metodología de actuación, las reglas de actuación en los casos específicos de abuso sexual. También, obviamente, las personas se pueden presentar en las oficinas de denuncias habilitadas por el Ministerio Público, en las unidades funcionales en turno y en los casos que los departamentos judiciales así los tengan en las fiscalías tematizadas. Así, al recibirse la denuncia inicial en sede policial, deberá realizarse las preguntas necesarias únicamente a la persona mayor, únicamente al adulto que se presente. Se debe procurar la información mínima y determinar si el hecho es de reciente data o de larga data, si es intrafamiliar o si es extrafamiliar, realizado por sujeto conocido, desconocido. En caso de que el menor también se presente con el adulto, si espontáneamente cuenta lo que le pasó, hacer un registro textual de lo que el niño o el adolescente manifieste, pero nunca se debe interrogar al menor. El relato del menor debe hacerse en sede fiscal. Por esto es muy importante que quede claro que nunca se debe interrogar al niño cuando se presenta con el adulto a radicar la denuncia. Es conveniente que la denuncia también incluya la descripción de las situaciones que provocaron la develación de los hechos abusivos, que tenga la mayor cantidad de datos posible, fecha, lugar de comisión del hecho de saberlo, si existió violencia, intimidación, si hubo lesiones, en su caso referirlas. Y muy importante es indagar respecto de si prendas de la víctima o del lugar del hecho, cuando éste esté identificado, por supuesto, si existe la posibilidad de que hayan quedado rastros dejados tanto por la víctima como por el imputado. Inmediatamente de radicada la denuncia, el personal policial o la persona que la recibe deberá comunicarse en forma urgente con el fiscal, quien es el que va a evaluar la gravedad en el caso concreto del hecho relatado y así tomar las primeras medidas. De acuerdo a la urgencia, el fiscal deberá citar al menor, al damnificado, a la sede de la unidad funcional, en la medida de lo posible, el mismo día de la denuncia o a más tardar al día siguiente. El mismo día debe practicarse el informe médico legal, debe realizarse la entrevista psicológica al menor, que nos va a dar cuenta si se encuentra o no en condiciones de declarar el mismo, así como la sintomatología que presenta en el caso de que no pueda hacer un relato. Y luego disponer, en el caso de que el profesional así lo indique, la realización de la cámara Gesell, tratando de
concentrar todo en el mismo día, minimizando las intervenciones que se hacen con el menor para restringir así la revictimización. Estas medidas obviamente son notificadas previamente a la defensa y al asesor de menores e incapaces. En relación al informe médico forense, la revisación tiene que ser en la extensión de todo el cuerpo con descripción precisa de las lesiones, ya sea equimosis, quemaduras, marcas de dientes, etc. Luego, el examen ginecológico realizado por el experto en la materia, consignar el médico, si el menor espontáneamente le cuenta qué fue lo que pasó, lo deberá consignar en forma textual y evitar por todos los medios hacer cualquier referencia de los hallazgos que pueda encontrar. Esto para evitar, obviamente, influenciar luego el relato del niño, el relato que se produzca a posteriori. También realizar la toma de muestras de secreciones, tanto anales como uretrales, como en cavidad oral, hasta 72 horas de producido los hechos, iniciando también, obviamente, la cadena de custodia y el secuestro de prendas íntimas y de todas aquellas prendas en las que pueda haber fluidos o manchas. Todas estas muestras secuestradas deben ser guardadas en forma individual, esperando a que se sequen y jamás, nunca se debe utilizar envoltorio plástico para este tipo de muestras. Derivar obviamente a la víctima a la realización de la profilaxis en el caso del que el profesional así lo manifieste. Quiero, en relación a este punto, hacer una aclaración. A veces, no siempre, sucede que los niños o los menores se niegan a hacer la revisación médica. Debemos respetar el derecho del niño a ser revisado por un médico. Obviamente, se le trata de explicar cuál es el fin de esa revisación. A veces dicen que sí, a veces dicen que no. Hay que respetar el derecho del niño cuando se niega firmemente a hacer este tipo de informes. Luego, de las muestras se hace un screening, un rastreo preliminar y en el caso de que haya algún tipo de material genético, se decide obviamente la pericia de cotejo de ADN respecto de la muestra y el presunto imputado. Luego del informe médico se realiza la entrevista psicológica del artículo 102 bis del Código Procesal Penal. El operador deberá hacer una intervención mínima, pero es necesaria para fundamentar el informe. Primero habla con el adulto, luego habla con el niño. Es importante esta entrevista también para establecer el rapport, la empatía psicológica para dar lugar luego al relato en el dispositivo de la cámara Gesell. Tiene que hacer una evaluación global, obviamente, de las capacidades cognitivas y evolutivas del menor. El informe tiene que ser breve, conciso, concreto y concluir si se encuentra o no se encuentra en condiciones de declarar. En caso de que se encuentre en condiciones de declarar, obviamente declara en el dispositivo de la cámara Gesell. Si no se encuentra en condiciones de declarar, que a veces, muchas veces sucede, se dispone la realización de una pericia psicológica para evaluar la sintomatología que presenta y también derivar a terapia con el tiempo y con la esperanza de que en algún momento ese mecanismo de represión que está funcionando en el niño, que no puede hacer un relato, con un tratamiento adecuado pueda realizarlo. Nunca se debe exponer al niño a conversaciones de los operadores con los adultos. Esto es fundamental porque así se reduce la posibilidad de contaminar el recuerdo del menor. En caso entonces, como he dicho, que se encuentre en condiciones de declarar, se dispone la realización de la cámara Gesell. El relato del menor es, en la mayoría de los casos, el único y el más importante elemento en la investigación. Por eso es tan importante evitar la contaminación de ese relato. El operador
va primero, en un primer momento, a realizar una presentación explicándole de qué se trata el trabajo que va a llevar a cabo, el propósito también del equipo de grabación. Cuando los chicos son chicos, incluso se los invita a que exploren el lugar, la cámara Gesell, el medio de grabación. Y luego de eso, estimulan la descripción del hecho. El operador le va a pedir al niño que haga una descripción narrativa de lo que le sucedió. En casos de abusos antiguos, no se le puede pedir a los menores que precisen una fecha concreta de cuándo le sucedió tal o cual hecho. En esos casos se suele ubicar épocas de ocurrencia, intentando vincular la existencia de los hechos abusivos con alguna situación concreta y que sea recordable en la vida del niño, como por ejemplo su cumpleaños, las fiestas navideñas, vacaciones, etc. No se debe realizar preguntas cerradas, no se deben realizar preguntas directas, hay que realizar preguntas que busquen la información legalmente relevante, esto es, identificar al imputado, al perpetrador, explorar si fue un solo hecho o si fueron más hechos, si hubo testigos, si esto la criatura se lo contó a alguna otra persona. En general, los niños a los primeros que recurren para contarle lo que le pasa son a sus pares, a sus compañeritos, a sus amigos de su misma edad. También explorar si el niño fue testigo de hechos similares que le pudieron haber pasado a otros menores. Durante esta etapa de esta entrevista, el operador debe asegurarse continuamente que la declaración del menor no sea ambigua. Es decir, si el niño utiliza una palabra crítica, intentar identificar con claridad qué quiso decir con esa palabra, qué significa esa palabra para el niño. Y antes de cerrar la cámara Gesell, todas las referencias, tanto sobre personas como sobre hechos, deben ser aclaradas para asegurarse de que hay solo una interpretación a aquello que dijo el menor. Las variables que condicionan el relato, obviamente la precisión del relato va a depender de la edad del menor, del desarrollo cognitivo, del contexto familiar, sociocultural, del nivel de lenguaje que ha alcanzado esa persona. Tener en cuenta, como lo dice la lámina, la memoria, el registro amnésico aparece a los 3 años, los menores de 5 años pueden recordar pero con menos detalles, aprenden la diferencia entre la verdad y la mentira a partir de los 3 a 4 años, distinguen la realidad de la fantasía también a partir de esa edad, por lo que no pueden fantasear nunca con algo que no conocen a esa edad. En general, los niños victimizados provenientes de núcleos familiares excluidos socialmente tienden a naturalizar este tipo de hechos. Para algunos de ellos, naturalizan este tipo de hechos. También dentro de las variables hay que analizar los mecanismos defensivos de la memoria, como la disociación y como la represión, como lo manifesté al comienzo de la exposición. A veces hay signos físicos, hay sintomatología, pero el menor no relata por justamente la represión, el mecanismo de represión que se utiliza. Así, no en todas las investigaciones, obviamente, se encuentra con prueba directa del abuso sexual. La mayoría de los casos son, obviamente, delitos de sombra, o sea, ocurren en ámbitos cerrados, sin testigos. El abuso sexual infantil no implica siempre un acceso carnal o un hecho violento, por lo que la mayoría de las veces no contamos con signos físicos que acrediten los extremos de lo que se denuncia. A esto se suma en que en muy raras ocasiones se denuncia en forma inmediata, lo que obviamente esto ocasiona consecuencias negativas para la investigación. Por eso, una vez recepcionada la denuncia y realizadas las medidas de prueba
más urgentes, se continúa teniendo en cuenta estas circunstancias con la investigación, con otros elementos probatorios, declaraciones testimoniales a las personas cercanas a la víctima que pueden ilustrar los cambios de conducta, los cambios de hábito del menor en el lapso del abuso denunciado. Pueden relatar lo que el menor le ha relatado a ellos. Como he dicho, en general el primer relato o la primera revelación, en general cuando son chicos se lo comentan a sus pares. También las declaraciones de personas que pueden dar cuenta de las circunstancias de tiempo y de lugar en que se han encontrado víctimas y victimarios. Por ejemplo, pedir los legajos escolares, citación a los docentes. Es muy frecuente que en el lapso del abuso el rendimiento escolar descienda. Declaraciones también a los médicos tratantes, psicólogos tratantes y en especial disponer la realización de la pericia psicológica del menor para explorar la sintomatología, los signos, los indicadores que sean compatibles con ese abuso sexual denunciado, también evaluar la verosimilitud del relato y realizar la derivación de asistencia terapéutica. Me estoy quedando sin tiempo, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. La realización de la pericia psicológica, como he dicho, apunta a evaluar la verosimilitud del relato y de la metodología de abordaje si surge sintomatología compatible con el abuso. Para la verosimilitud del relato, los operadores recurren a criterios de credibilidad, que son más de 20, no los voy a mencionar, y también a criterios de validez. Es muy importante la derivación a la asistencia terapéutica, y esto porque en muchos casos suele haber retractación de los menores en sus dichos. Entonces, en el marco de esa pericia, la experta debe derivar no solo al menor, sino al adulto que aparece como referente, porque si le falta el apoyo del referente, le genera un mayor impacto psicológico al niño y es mucho más factible que aparezca la retractación. Es habitual durante el trámite del proceso y cuando se presenta el adulto con el menor a retractarse a la sede de la Fiscalía, habitualmente es porque el imputado se encuentra detenido. Los sentimientos de culpa afloran, el descenso en el nivel económico, son muchísimas causas las que coadyuvan a esta retractación. Lo que se suele hacer, lo que se sugiere hacer es no recibir esa declaración, sino derivarla a un tratamiento psicológico al menor y al adulto y realizar una pericia psicológica para que la perito explique la etapa en la que se encuentra el menor y los motivos de la retractación. Y esta situación, esta explicación de los expertos le indica a los jueces que el retracto no significa que el hecho no ha ocurrido. En los últimos 2 años hemos tenido por lo menos 7 fallos en la etapa de juicio con el menor retractado, con sentencias condenatorias apenas altísimas de entre 10 y 30 años. Bueno, me quedé sin tiempo. Sucintamente, ese es el abordaje del abuso sexual infantil en el proceso penal. Gracias por su presencia y por la atención.